En esta quinta entrega o quinto video de la materia Software aplicado a las ciencias sociales, se busca explicar cada una de las dimensiones y su correspondiente pregunta o sus correspondientes preguntas con respecto a nuestro instrumento de medición, el cual es la encuesta. Antes de empezar, es conveniente aclarar para la explicación de este video que se decidió omitir la dimensión ideológica porque, al momento de definir las preguntas que se realizarían en el modelo de encuesta, se plantearon dos preguntas para la dimensión ideológica. Después de un análisis de ambas preguntas, se logró dar cuenta que la dimensión ideológica es una dimensión con una respuesta o unas respuestas demasiado amplias que podrían o estar bastante sesgadas, o estas opciones no podrían o no representarían correctamente las ideologías políticas de todos los estudiantes. Con respecto a la encuesta para la dimensión académica se establecieron 3 preguntas. Para la dimensión práctica se establecieron 4 preguntas y para la dimensión conceptual se establecieron 5 preguntas. Para la dimensión académica se establecieron 3 preguntas. La primera pregunta: al interior de la universidad, ¿considera que alguno de los siguientes espacios académicos le han servido para formarse en temas políticos? Es una pregunta para indagar en los estudiantes sobre la influencia que tienen los espacios académicos o en la misma infraestructura o actividades de la universidad con respecto a su opinión o su posición en la cultura política. Y las opciones de respuesta fueron conferencias, tertulias, seminarios, cátedras, clases, si no, u otros. La segunda pregunta: durante su pregrado, ¿ha cursado materias en las cuales se abordan a profundidad temas relacionados con política? Esta se pregunta más que todo por las asignaturas relacionadas con esto. Si no, y liste máximo 5. La tercera pregunta: ¿ha estudiado usted el concepto de política en relación con el autor correspondiente a la asignatura que está cursando? Esta pregunta va más relacionada con respecto a la población que se trata de estudiar, es decir, los estudiantes de la clase de Marx y Weber. Para la dimensión práctica se establecieron 4 preguntas. La pregunta 4: ¿participó en el plebiscito por la paz? Sí, no, o también se da la opción para menores de edad, que entraría como no. La siguiente pregunta: ¿leyó el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Todo, parcial o nada. Estas 2 preguntas se hacen con el objetivo de indagar sobre la participación electoral o las prácticas políticas que tiene la persona con respecto a la manera como participa en ella. La siguiente pregunta es: ¿está vinculado a alguna de las siguientes organizaciones sociales y o políticas? Partido político, movimiento político, junta de acción comunal, alcaldía local, representación estudiantil, sindicato, movimiento social, colectivo, consejo comunitario, otro, ¿cuál? Esta pregunta se hace con el objetivo de seguir indagando sobre la manera en cómo la persona o el sujeto participa políticamente o socialmente en su comunidad. La siguiente pregunta: ¿algún familiar cercano, madre, padre, hermanos, desempeña algún cargo relacionado con política? Sí, no, ¿cuál? Esta pregunta se hace para entender la relación que tiene el individuo con la política en un nivel más estrecho que solo la participación. En la dimensión conceptual se hacen 5 preguntas. Primera pregunta: escriba una palabra que exprese lo que significa para usted la acción política. Segunda pregunta: escriba una palabra que usted considere que represente el concepto de política. Tercera pregunta: escriba una palabra que usted considere que represente el concepto de lo político. Cuarta pregunta: escriba una palabra que usted considere que represente el concepto de ideología. Este es un ejercicio de asociación libre. Es decir, se pregunta sobre la primera palabra o el primer concepto que llegue a la mente de la persona, con el fin de saber cuál es su concepción o su idea inicial sobre las palabras o los conceptos ya mencionados. La última pregunta de la dimensión conceptual es: ¿conoce los fines, principios y métodos que plantea el anarquismo, el comunismo, el conservadurismo, el ecologismo, el feminismo, el liberalismo, el nacionalsocialismo, el neoliberalismo u otras corrientes de pensamiento político? ¿Cuáles? Mucho, poco o nada. Esta pregunta se hace principalmente para saber el conocimiento que tiene la persona sobre ciertos movimientos o ciertas corrientes políticas que existen.